Adobe ha perdido más de 150 mil millones de dólares en valor de mercado y, sorprendentemente, casi nadie lo está comentando. Estamos hablando de uno de los gigantes más influyentes del mundo digital, la empresa que definió cómo se diseña, se edita y se crea contenido en la era moderna. Y, sin embargo, mientras sus acciones se desploman y su dominio es cuestionado, el debate sigue siendo tibio. La irrupción imparable de la inteligencia artificial, el auge de nuevas plataformas como Figma y un mercado creativo que exige velocidad, colaboración y accesibilidad han acorralado a este titán silenciosamente. ¿Estamos ante un simple ajuste del mercado o frente a una señal clara de que el reinado de Adobe está en jaque? ¿Es este el principio de su decadencia o la antesala de su mayor transformación? Durante años, si te dedicabas al diseño digital, había un nombre imposible de evitar: Adobe. Photoshop no era una aplicación, era la herramienta. Illustrator era el pincel invisible de miles de creativos. Y Acrobat, bueno, si alguna vez abriste un PDF, ya sabes de qué hablo. Adobe era el idioma universal de la creatividad. No era solo software, era la columna vertebral del diseño moderno. Una especie de castillo inexpugnable, donde todos, desde artistas hasta agencias y universidades, rendían tributo. Pero ahora ese castillo está empezando a crujir. Desde 2024, Adobe ha perdido más del 40% de su valor en bolsa. Y no es un susto cualquiera. Estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares evaporados. El mercado está inquieto. Los analistas empiezan a murmurar comparaciones incómodas. ¿Te acuerdas de Kodak? Sí, esa marca que una vez dominó su industria, pero que no vio venir el cambio hasta que fue demasiado tarde. ¿Será Adobe la próxima en esa lista? Mientras el mundo gira hacia la inteligencia artificial, hacia herramientas colaborativas, rápidas y sin barreras, Adobe se enfrenta a una pregunta que nunca imaginó tener que responder. ¿Sigue siendo indispensable? ¿O ya no lo es? Lo que muchos no ven, y ahí está la clave, es que Adobe no se convirtió en un imperio solo por su software. No fue solo Photoshop, ni Illustrator, ni Acrobat. Lo que la llevó a lo más alto fue su estrategia de negocio. En 2013, en un movimiento que entonces parecía arriesgado e incluso provocador, Adobe tomó una decisión que cambiaría por completo su futuro. Dejó de vender licencias permanentes y apostó por el modelo de suscripción mensual. En aquel momento, la reacción fue explosiva. Las redes se llenaron de quejas, memes y hasta amenazas de boicot. Los usuarios no entendían por qué debían pagar cada mes por algo que antes era suyo para siempre. Pero Adobe no buscaba agradar, buscaba sostenibilidad. Y lo logró, porque detrás de esa decisión impopular había una jugada maestra: transformar ingresos impredecibles en ingresos recurrentes y predecibles. Ya no se trataba de vender una caja con un CD una vez cada 3 años. Ahora vendían algo mucho más poderoso: continuidad. Adobe pasó de vender programas a vender estabilidad. Y si hablamos de marketing, esa es una lección de oro. Cuando vendes estabilidad, no estás vendiendo solo un producto. Estás vendiendo pertenencia, acceso, comunidad, evolución constante. El cliente ya no es alguien que compra y se va, es alguien que permanece. Y ahí es donde Adobe se volvió intocable. Porque más allá de sus herramientas, lo que realmente construyó fue un ecosistema del que nadie quería quedarse fuera. Mientras todos miraban a la competencia o a nuevas IA generativas, Adobe estaba ocupado construyendo algo mucho más poderoso. Un ecosistema cerrado, completo, difícil de reemplazar. Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects, todo en la nube, todo conectado. ¿El resultado? Más de 22 mil millones de dólares en ingresos anuales, más de 7.800 millones en beneficios y márgenes operativos del 36%. Ninguna otra empresa de software creativo tiene eso, ninguna. Pero entonces llegó la revolución de la inteligencia artificial. Como un huracán que nadie vio venir tan rápido, empezaron a aparecer nombres que hasta hace poco no existían en el radar del gran público. Midjourney, Runway, DALL-E, herramientas capaces de hacer en segundos lo que antes tardaba horas. Generaban imágenes hiperrealistas, editaban videos con simples comandos de texto, diseñaban composiciones visuales sin necesidad de saber diseñar. Y claro, muchos se hicieron la gran pregunta: ¿para qué seguir pagando Adobe si ahora puedes hacer lo mismo o casi gratis y al instante?
¿De verdad tiene sentido pagar una suscripción mensual si la IA puede hacer gran parte del trabajo por ti? La amenaza no era teórica, era real y palpable. El mercado lo sintió y reaccionó con miedo. Las acciones de Adobe comenzaron a desplomarse. Algunos analistas ya hablaban de un nuevo caso Kodak, una empresa brillante, pero atrapada por su propio legado. ¿Estaba Adobe condenada a volverse irrelevante? Y aquí es donde viene uno de los giros más interesantes de esta historia. Adobe no se paralizó, no se puso a negar la realidad ni a demonizar la inteligencia artificial como hacen muchas empresas tradicionales. Hizo lo que pocas grandes marcas se atreven a hacer cuando están en la cima. Se adaptó. En tiempo récord, lanzó Firefly, su propia IA generativa, pero no fue un experimento improvisado, ni un intento desesperado por subirse a la ola. Firefly fue diseñada desde el principio con una idea clara en mente: combinar el poder de la IA con las exigencias del mundo profesional. Entrenada únicamente con contenido legal y licenciado, Firefly ofrecía algo que sus competidores no podían garantizar: seguridad, derechos de uso y confianza para trabajar a nivel comercial. Y lo más potente, Firefly no es una app aislada. No tienes que salir de Photoshop ni de Illustrator. Está integrada directamente en la suite de Adobe como una extensión natural del flujo de trabajo. No es un juguete, no es una moda, es una declaración de guerra. Adobe dijo, en esencia, si la inteligencia artificial va a cambiar las reglas del juego, jugaremos desde dentro del tablero y con nuestras propias reglas. En medio de esa tormenta apareció otro reto inesperado: Figma, una herramienta simple, colaborativa, online, que enamoró a diseñadores, programadores y equipos remotos. Adobe intentó comprarla por 20.000 millones, pero la operación se bloqueó. Años después, Figma salió a bolsa, valorada en 50.000 millones, el triple de lo que Adobe había ofrecido. ¿Fue un error o una oportunidad perdida que hoy pesa en la conciencia de sus directivos? Este momento de Adobe nos deja una gran lección de marketing. Cuando una marca vive del legado, del prestigio, de su comunidad, no puede dormirse. Adobe lo sabe, por eso ha transformado su comunicación. Ya no solo muestra lo que sus programas hacen, explica cómo su suite impulsa la productividad, protege la propiedad intelectual y acelera el flujo de trabajo. No vende herramientas, vende seguridad, eficiencia y confianza. ¿Y sabes qué? En un mundo donde la IA avanza sin reglas claras, eso puede marcar la diferencia. Aunque los números de Adobe siguen siendo sólidos, factura más de 22.000 millones al año, con márgenes del 36% y beneficios operativos que muchas startups solo pueden soñar. Hay algo que ha empezado a desmoronarse lentamente y que no aparece en los balances financieros: el control de la narrativa. Durante años, Adobe no solo fue una empresa poderosa, fue admirada, deseada, imitada. Era esa marca que estaba en la conversación de todos, en las charlas de diseñadores, en los posts virales, en los videos de YouTube y en cada rincón de la cultura creativa digital. Pero hoy, ya no es la marca cool, ya no lidera las tendencias en TikTok, ya no protagoniza los titulares más jugosos en los medios de tecnología. Y lo más peligroso, ya no genera entusiasmo. Y eso, en el mundo del marketing, es veneno lento. Porque cuando una marca deja de ser conversación, cuando deja de generar emoción, debate o deseo, empieza a desvanecerse del imaginario colectivo. No importa cuántos millones sigas facturando, si no estás en la mente de la gente, estás perdiendo terreno. Ahora bien, aquí es donde viene el giro interesante. ¿Y si todo esto no es el fin, sino una pausa? ¿Y si lo que estamos viendo no es una caída real, sino una desconexión temporal entre la percepción pública y la realidad del negocio? Porque una cosa es clara: el mercado no siempre castiga lo que es, a veces castiga lo que parece. Y si eso es lo que está ocurriendo con Adobe, si esta caída se basa más en expectativas rotas que en fundamentos débiles, entonces lo que tenemos delante no es un problema, es una oportunidad de reposicionarse, de recuperar la conversación, de volver a inspirar. Y en marketing, pocas cosas tienen tanto poder como una gran historia de regreso. Adobe no ha dejado de innovar, no ha perdido clientes y sigue generando miles de millones. Pero el reto es otro: recuperar el relato, volver a ser no solo el software que usas, sino la marca en la que confías. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
¿Estamos ante un gigante en decadencia o ante una de las mejores oportunidades malentendidas del marketing moderno? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesa descubrir más historias donde el branding, la estrategia y los cambios tecnológicos se cruzan, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no solo hablamos de empresas, hablamos de cómo las marcas construyen su historia o la pierden en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.